Estamos enfatizando en las personas que hemos conocido que quizás nos han creado agrados o desagrados, un impacto en este capítulo. ¿Qué hemos creado de ellos? Héroes, aliados, villanos. Se cayó la transmisión. Entonces vamos a empezar, Fernando. Entonces, que si puedes explicar más o menos de qué se trata el primer ejercicio, como muy contexto. Así como dijo ahorita. Sí, sí, así como. ¿Me avisas? Muy buenos días, las personas que se siguen conectando. Estamos haciendo un ejercicio donde recapitulamos todo este proceso en conocimiento de sí mismo, el capítulo de nuestra historia en conocimiento de sí mismo, y estamos haciendo la lista de las personas que han creado un impacto en nosotros, agradable o desagradable. Personas que hemos creado como héroes, villanos, aliados. Así. Leo, me tengo que quedar sentada. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, quienes de pronto tienen un proceso, un capítulo mucho más largo, tendrán mucho más personajes, pero vamos a seguir nuestro trabajo con los que en este momento hayamos encontrado. Ay, perdón, espera. Bueno, ahora sobre estos personajes vamos a darnos cuenta cuáles son los conceptos de nuestra mente.
conceptos buenos o conceptos malos, las características psicológicas de esas personas, ¿sí? Ahora, todo héroe también tiene su aspecto negativo según nuestra mente. Ah, me encanta lo que dice, pero también la mente de pronto dice, no, lástima que no me gusta cómo se expresa. O de pronto otra persona puede decir, wow, es que sabe muchísimo, se nota que es avanzado, todo lo que diga la mente me parece que es muy bueno. Sí, lástima que no, lástima que quiera hacer las cosas así, esté haciendo todo lo que diga la mente, ¿sí? Y también y normalmente también en los villanos. A los villanos también, esos villanos que fueron terribles en este capítulo, porque tenían que pasar por acá, pero siempre tienen algo bueno también, ¿cierto? Porque eso le da interés a la historia. Ahora que si ese villano tuvo que ver algo directamente conmigo, es más importante, hace más interesante mi historia, ¿cierto? Me da más protagonismo. Entonces vamos a encontrar en cualquier detalle, tratemos de buscar detalles. Muchas veces, no nos damos cuenta del impacto que produce una palabra. Las personas que de pronto están iniciando y alguien le dice, simplemente con decirle, uy, lo haces muy bien. El impacto que tiene esa persona, ya creé un héroe, un aliado, él me quiere. Y la mente entonces empieza, ese instructor sí, porque él me dijo que yo lo hacía bien. Sí, me gusta. Y otro de pronto me dijo las cosas como, no, tienes que aprender a sintetizar, a decir, y entonces ese ya no me gusta. Ese ya no me cae tan bien. Bueno, espero pues haber sido clara, ¿sí? Vamos a darnos 6 minutos, yo lo dividí 3 y 3 minutos, pero bueno, ustedes miran 6 minutos. Bueno, aquí hay algo importante. Por el tiempo, el concepto que nosotros vayamos encontrando de las personas, de una vez le vamos a dar muerte. Lo que yo crea de esa persona me parece muy responsable.
Eso es un concepto de mi mente, una proyección, lo elimino. Habla mucho, lo elimino. Hola compañeros, habíamos hecho un estudio, bueno, hicimos una recapitulación de nuestra experiencia o el capítulo de nuestra vida en conocimiento de sí mismo. Sacamos las personas, las que hemos creado personajes en ellos, y estamos sobre mis personajes, porque esas personas solamente están, la proyección de mi mente es el personaje que yo creé de ellas. Estamos sacando los conceptos, las características psicológicas de tanto conceptos buenos como malos. Bueno, la mente puede proyectar muchas cosas, ¿listo chicos? La mente puede proyectar lo que sea, pero ¿qué le da vida a eso? ¿Qué lo mueve? El fuego, ¿cierto? Nos decía Angelita, y que todo se mueve, todo se impulsa con un ánimo que le pongamos. Y nosotros entregamos nuestro fuego para que ese personaje funcione en mi historia, como tiene que funcionar. Entonces vamos a observar ahora esos agrados y desagrados, eso que me produce, de verdad, siento amistad, siento idolatría. Es más, nos decía Luis, en una charla, decía, hasta siente un enamoramiento hacia esa persona, ¿cierto? Es a sentir esa admiración y sobreadmiración. O al contrario, esa persona me irrita, me fastidia, ¿sí? Me da hasta rabia escucharla o recordarla. Eso es una emoción, entregamos nuestro fuego a esas personas, a ese personaje para que viva ese personaje. Entonces vamos a encontrar todos esos agrados y desagrados, y lo más importante es eliminarlos. La cantidad de energía que le estamos entregando a una persona cuando la admiramos o cuando la despreciamos es impresionante. Entonces vamos a observar esto en nuestra psiquis y 6 minuticos, bueno, 5. No hay tiempo. Bueno, ya le estoy... Bueno. Toca ir bajando.
Gastamos energía mental con todos nuestros conceptos, gastamos nuestro fuego, nuestra energía emocional con esas personas, ya sean héroes o villanos. ¿Y qué terminamos haciendo? ¿En qué gastamos nuestra fuerza? ¿Qué termino diciendo sobre? ¿O qué todavía sigo con esas canciones psicológicas sobre X persona? ¿O todavía tengo que manifestárselo? Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de la crítica, pero ¿qué termino diciendo? ¿Qué termino haciendo? Vamos a observar también en detalles, ¿sí? Escucho a esa persona hablar y sonrío. No me daba cuenta que cada vez que lo escucho pongo una transmisión, ¡ay, es fulanito! Y de una vez la sonrisa, ¿sí? Entonces, me encanta verlo como hace, porque es que sin darnos cuenta, creemos que con copiarlo como el otro está gesticulando, entonces yo voy a ser como él y me voy a ver como él, ¿cierto? Y si es serio, entonces yo empiezo a portarme serio. Creo que eso lo enfocaremos ahorita con Joa en la personalidad. ¿Cómo podemos simplemente imitar? Porque entonces si esa persona en el concepto de mi mente es un avanzado, sabe mucho, y resulta que tiene una postura cuando da un mensaje, una instrucción, entonces empiezo a copiarla, ¿sí? Empiezo a observar cómo se expresa y empiezo a copiar lo mismo. Detallitos, ¿sí? Esta persona es muy seria cuando saluda, entonces yo también empiezo a ser serio, porque me fanatizo con su forma pensando que el concepto que tiene en mi mente es esa realidad, entonces empiezo a copiar, ¿sí? Empiezo, o bueno, en el otro polo, porque simplemente lo veo y sin darme cuenta, ya cierro el ojo, me cae mal, ¿sí? Trato de cerrarme para no escucharlo. No es que me molesta, de verdad me irrita como, entonces ya miro mal. Bueno, ¿qué termino hablando? ¿Cómo lo defiendo o cómo lo juzgo con otros? Bueno, observemos esos detalles. Recuerden, importante que nos demos cuenta de los detalles pequeñitos, ¿sí? Yo me daba cuenta que yo cada vez que escuchaba a X persona, yo como que hacía esto, no sé, creo que ahí hay un día un defecto de lujuria lésbico todo raro, porque la escuchaba y siempre hacía lo mismo. Me di cuenta que simplemente porque la escuchaba y me gustaba escuchar. Entonces, tenemos que observar esos pequeños detalles. Bueno.
¿Listo? Bueno, vamos a escoger de toda esta historia, de este capítulo, perdón, a una persona, a un personaje, perdón. Solo uno, ya sea un héroe o un villano, pero que seguro me ha quitado de alguna manera energía, ¿cierto? Y energía vital. Recordemos que cada vez que yo dejo que mi instinto se apodere de cualquier parte de mi cuerpo, ¿cierto? Empiezo a sentir presión en el pecho, estoy desgastando energía vital, no me doy cuenta, pero empiezo a sentir. Y esta persona me produce una sensación. Una sola persona vamos a escoger, ¿sí? Ya sea un héroe o un villano, cualquiera de los dos, escojan ustedes. Y ahora van a observar qué le produce cuando lo recuerda, cuando lo ve, cuando lo escucha. Ahí dice sudo, no sudo. Bueno. Listo. Bueno, no es que sea menos importante la mitomanía, estoy tratando de calcular tiempo para no pasarnos mucho. Bueno, antes de pasar a la mitomanía, recuerden que todo lo que la reflexión que acabamos de hacer, para que descubramos esos detalles y los trabajemos, les demos muerte, no solamente nos quedemos en esa observación, oiga, y sí, qué cantidad de energía entregado, y ya, sino observar esos detalles que dan lugar a que yo me entregue a ese personaje. Que conocimiento de sí mismo no siga siendo un capítulo más en mi historia. Y la historia la hace todo lo que yo estoy creando y proyectando, desgastando energías en todas las personas, siguiéndolas o no siguiéndolas, creando esa fantasía en mi mente y quitando esa energía para lo que tengo que hacer, enfocada en mi trabajo, es lo que necesito hacer. Porque no es importante esa opinión, no es importante estar detrás. Y algo importante también quería como resaltar. Yo estoy de acuerdo con el trabajo que tenemos que hacer grupal, porque yo creo que muchas veces lo hemos dicho, da fuerza, nos ayuda, ¿cierto? Cuando salimos, trabajamos todos. Pero eso no puede ser, o no deberíamos dejar que se pierda el desarrollo de la fuerza individual, porque es lo que necesitamos.
El día que, digamos, no sé, está organizando siempre Carlos una actividad y ese día no la hizo, entonces yo digo, ay, bueno, menos mal, porque entonces me voy a ir más bien de compras, ya que el grupo no, Carlos no va a salir hoy, entonces vamos más bien a hacer otra cosa. Entonces aprovecho y tenía preparado verme esa película desde hace rato, entonces mejor me la veo. ¿Qué tal si yo desarrollo esa fuerza? Salgo, me motivo, ya tuve que haber agarrado una fuerza porque es importante, las personas que cuando estamos iniciando, es muy importante tener una fuerza, mirar cómo se hace, irnos desprendiendo y uno termina agradeciendo, pero hay que eliminar esos yo desagradecidos. Yo lucho mucho contra eso porque vivo en esa fantasía de, ay, gracias por haberme dicho, por haberme enseñado, ya, tengo que desarrollar esa fuerza, coger esa fuerza. Sí, uno lo hace, uno se queda en esa fantasía, en ese agradecimiento, y si no fuera por él, y me enseñó, y ya, me enseñó, ahora, ¿qué tal si doy el siguiente paso? Porque entonces no me enseñó nada, ¿sí? Entonces le estoy desarrollando un yo mitómano, o bueno, ya lo tendrá, pero entonces empiezo a desarrollarse, no me pasó, ¿cierto? Y empiezo a sentir esa fuerza, ese fanatismo, y no hago nada por mí, tengo que empezar, no tengo que depender de nadie. Desarrollar la fuerza individual es muy, muy importante en cualquier detalle. Las personas que están iniciando, claro, obviamente van a necesitar también esa fuerza, ese apoyo, pero llega un momento en que tenemos que avanzar, ¿sí? No depender de absolutamente nadie, tenemos que seguir adelante porque es que este trabajo es individual. Bueno, esto es una lucha individual. Bueno, chicos, ahora pues la mitomanía, capacidad para tener y hablar sobre sus logros. Miremos esos detalles. Bueno, la mitomanía cuando la mentira se vuelve una identidad. Creamos tanto esa mentira. Así como hemos creado personajes externos, también necesitamos crear este héroe que necesita que lo vean de alguna manera. Y cuando digo mentira es que porque toda proyección de la mente es una mentira, entonces yo creo una proyección de mí mismo, una proyección en la que de verdad me convenzo que es que estoy bien, estoy avanzado. Oiga, y es que yo comprendo cosas y todos los días y se me dan. Yo no estoy diciendo que no se tenga en cuenta el sabor trabajo, que de hecho nos decía Juan ayer, hay que sentir ese sabor del trabajo de la Madre Divina, porque ni siquiera soy yo, es la Madre Divina que de hecho soy yo, si vamos a mirar el ser, pero lo observo y lo siento, pero no me quedo proyectando en la mente, porque la Madre, el ser, no actúa así, la conciencia no está diciendo, uy, sí, como comprendo. Uy, voy a contarle a otro lo que comprendí, ¿sí? Ella simplemente es espontánea, se manifiesta, dice lo que tiene que decir en su momento y ya, pero no está con esos detalles como para que observen su personalidad, ¿sí? No le da como tantos arandeles. Yo necesito hablar de determinada manera, mi conciencia no. Mi conciencia habla lo que tiene que decir y punto, y habló. Bueno, entonces la idea es que observemos también esa mitomanía, muchas veces desarrollada en nosotros, otras veces empezamos tanto a copiar por fanatismo que terminamos hasta confiando en la mitomanía. ¿Listo? Bueno, de una vez entonces. Vamos a observar esos detalles, independiente del tiempo que este capítulo de conocimiento de sí mismo haya llevado en nuestra historia. Voy a preguntarme cuántas veces o qué de pronto le he dicho a otras personas sobre mis logros en este camino. ¿Sí? Hay detalles y yo los observo en mi psiquis cuando digo, uy, sí, es que yo antes era de tal manera y ahora sí, no, claro, qué diferencia. Uy, es que yo antes era súper celosa, pero no, esto ya ahora ha sido, ya mejor dicho, mi esposo se la ganó conmigo. Está de buenas porque yo estoy en el conocimiento y mejor dicho, me volví la mejor esposa. Pues no lo hablo así, pero sí en pequeños detalles. Bueno, hay que empezar a observar, ¿sí? Todos los detallitos. Es que eso cuesta mucho, pero uno lo logra. Estoy diciendo al otro, yo lo hice, pero se lo digo sutilmente. Bueno,
observemos esos pequeños detalles de lo que cada uno pues haya observado. No lo justifiquemos porque muy seguramente va a decir, no, pero es necesario, hay que decirlo para que las personas sepan, que de verdad sí tiene resultado. Eso es lo que vamos a decir. La mente, la conciencia no lo proyecta así, ¿sí? La conciencia, en algún momento se da cuenta la persona porque es que los cambios y la fuerza se notan, se sienten, ¿sí? Y se nota cuando hay un ejemplo a cuando hay una necesidad de ponerme como ejemplo. Vale. Ahora, que si no está en su psicología, pues perfecto. ¡Ey! 2 minutos. Bueno, vamos ahora a preguntarnos qué creo que piensan otros sobre mí. Normalmente, bueno, esto pasa tanto para fanatismo como para mitomanía, pero uno empieza a desarrollar esa mitomanía con las suposiciones de lo que el otro pensó, de cuando transmití algo que dijo, ¿sí? Porque pues yo soy el protagonista, entonces es importante lo que el otro haya dicho de mí. A veces podemos estar haciendo estas reflexiones y entonces yo puedo decir, esto me lo está diciendo por mí. Y todos pensamos lo mismo, porque somos protagonistas, somos egocéntricos, entonces todo es por mí. Yo lo dije, pues lo menciono por mí, porque uno cree que uno es el centro del mundo, ¿sí? O por lo menos el centro de esos personajes de mi historia. Entonces es importante que observemos qué creo que piensan los otros de mí, las personas a las que les entrego el conocimiento, o a las personas con las que simplemente estoy rodeada con el conocimiento. Bueno, me quiere, no me quiere, le caigo bien, no le caigo bien. No debí haberle dicho esto porque ahora va a pensar lo otro, y así. Listo.
Bueno, y ahora la pregunta que nos deberíamos hacer todos los días, cada vez que doy un estudio, una charla, una conferencia, cada vez que doy una introducción, ¿qué tanto de lo que he pregonado a otros he hecho yo? Esta es una reflexión que yo me hago y me doy látigo, y entonces después ya me di cuenta que me estaba pasando al otro lado, y así sucesivamente, terminando una conferencia y decía yo, wow, y si era la mitad de lo que dice esto, wow. ¿Sí? Disculpen las personas si están en línea de ser así como tan sinceros, pero la lucha no es así nomás como el aprenderse un tema y de un momento a otro te transformas. Hay una lucha, el conocimiento se entrega, pero hay que luchar mucho para llegar a cumplir lo que dice ahí. Entonces, si cada vez que nosotros hacemos una introducción, hiciéramos una reflexión de ¿y qué hago yo de esto? Hago un estudio de la crítica y a los 10 minutos después ya estoy criticando lo que Dios decía. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer nuestra propia observación. ¿Sí? Nada, muy poquito, algo, quizás la mitad. Todo de lo que digo realmente lo estoy cumpliendo. ¿Qué tanto de lo que he pregonado o de lo que he transmitido a otros hago, he hecho o estoy haciendo? Para las personas que de pronto no son instructores o ni siquiera de pronto no han dado una introducción, observen también esos detalles de cuando de pronto le pueden hablar a la familia o a los amigos. No, es que es importante porque vamos a trabajar en nosotros mismos. Bueno, todo lo que uno esté hablando sobre el conocimiento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para realmente con el ejemplo ayudar a la familia, a ese hijo, a esa esposa que estoy tratando de convencer? Porque eso es un detalle de la mitomanía, ¿no? Necesito es convencer de que entre. Hagan todo lo que les dicen, más nunca lo que hacen. Este mensaje que dejaba el Maestro Jesús les decía a las personas, porque sabía que lo que les estaban entregando era un conocimiento, sabía que lo que ellos estaban diciendo era una verdad, pero también sabía lo que equivocados que estaban con lo que estaban haciendo. A mí me gustó mucho esta frase y se la compartí también a mi familia. Le dije a mi sobrinita, escucha lo que te estoy diciendo, escucha el temario, escúchame, pero no hagas lo que yo estoy haciendo, porque pues nos hundimos todos, ¿no? Es una lucha, es un esfuerzo individual, la invitación, tanto de esas admiraciones hacia otras personas, esa necesidad de imitar a otras personas en todo, esa necesidad de obedecer. Pensamos que es una virtud,
pero es que si Él lo dice, así debe ser. Y si Él dice que tenemos que hacer esto, pierdo mi capacidad de discernimiento, ¿sí? Porque de pronto resulta que yo un día, no sé por qué, no les voy a decir, no, el ser me mostró que tenía que ir al lado, simplemente tenía la necesidad, quería, sentía que tenía que ir a un lugar. Pero resulta que después Leo me dijo, Janet, vamos a ir a hacer sacri en tal lado. Y yo, bueno, sí, señor. Pues lo dice Él, yo lo admiro, yo le creo, es Él, pues yo lo hago, ¿sí? Pero entonces perdí mi discernimiento, lo que yo sentía en ese momento que debía hacer. Me dijeron, pero pues obviamente es más importante para mí el creer en alguien, el concepto que tengo, la mente, la obediencia, que lo que en ese momento sentí. Entonces rápidamente se va, olvido, porque practicamos la intuición y hacemos las prácticas de intuición y escuchamos, hay que escuchar el corazón nos habla, pero resulta que es que la voz del otro es más dura, más fuerte, ¿sí? Y además se nota más, porque se ve, porque me muestro, porque soy parte, y volvemos al principio, porque eso me da seguridad de pertenecer a algo. Conocimiento de sí mismo, que sea para nosotros realmente una experiencia de vida, que logremos esa lucha todos los días, ese pasito individual, sin decir que no sea importante la fuerza grupal, claro está. Que nos cuesta decir no, que queremos simpatizar con el Que si nos dice la compañera que nos cuesta decir no porque necesitamos simpatizar con los demás. Sí, también ese detalle que está hecho tanto en la mitomanía como en el fanatismo. Un detalle de la personalidad, porque no dejo de escuchar realmente a mi ser porque necesito quedar bien o caerle bien a esa figura, a ese personaje que yo me creé, porque vuelvo a insistir, todo simplemente una proyección de mi mente. No existe, solamente mi mente lo creó para que mi historia fuera más interesante, para que este capítulo tuviera más sentido, me sintiera seguro. No sé si... ¿Pinos? Nos dice el compañero Andrés. Entonces, cuando defino a algo o a alguien, me duermo. Claro, entramos precisamente en eso que llama el sueño de la conciencia. La ponemos a soñar sobre eso. Entonces, hoy lo enfatizamos por estar viendo estos dos defectos, fanatismo y mitomanía en las personas, pero en las cosas. A mí me encanta ver el cielo, ¿sí? Habrá personas que simplemente el cielo es parte de ese escenario y ya. Pero yo me quedo ahí encantada con el cielo, doy un concepto porque pues me formaron en eso, ay, tan bonito, y eso entonces según yo me conecto con algo y me conecto con el universo, y lo que hago es desconectarme, ¿sí? Porque solamente hacia adentro es que realmente me conecto, pero entonces me quedo ya en ese concepto que tengo de todo lo que mi mente proyectó. Las personas no son lo que nosotros creemos. Decía anoche Luis, es que ni siquiera existe, pero mi mente necesita crearla porque si no, ¿cómo vivo? Imagínense, es lo que uno piensa, ¿no? Si yo no tuviera todos estos personajes en mi historia, pues no tengo una historia. Y necesito ser parte de una historia, necesito algo que le dé un sentido a mi vida. Entonces eso es lo que creamos, ¿sí? Por eso es importante no solamente eliminar los conceptos, sino descubrir los defectos psicológicos que crearon ese concepto de esa persona. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro, yo creo que ya terminé, es que yo estaba mirando ok, que no ha llegado el desayuno, así que si algún compañero tiene algún aporte, algún comentario. No, tranquilos, no deje, a ver, algo importante también. Hay que trabajar la muerte porque, bueno, como les decía, muchas veces nos quedamos solamente en observación, en darnos cuenta que pasa esto, pero no eliminamos. Se nos olvida un pequeño detalle y es sacar la sabiduría que está ahí, ¿cierto?
Y cuando hagamos ese trabajo más serio nos damos cuenta que sabiduría fue la que rescaté. Bueno, es importante que nosotros sepamos esto. Pensé que me ibas a decir algo. Eso en cuanto, y lo que les decía también con respecto a la necesidad de pertenecer. No hagamos caso por hacer, no seamos porque sí, porque resulta que hablamos hoy ayer nos estuvieron hablando de los ambientes, entonces ahorita yo digo, no hago ningún trabajo, pero me porto diferente. Entonces ya sé que me tengo que portar como fulanito. Y así. ¿Sí? Alguien le mencionaba yo alguna vez a Lini como yo abrazo a todas las personas, es una parte de mi personalidad, sé que la debo trabajar, pero si me dicen que de pronto eso me quita energía o bueno, lo que pase que todavía no lo he reflexionado bien, debo empezar a trabajarlo para que yo saque una sabiduría y lo deje de hacer, pero no simplemente cambie un comportamiento sin trabajarlo solo porque otros lo hacen. Entonces terminamos simplemente todos actuando de una misma manera sin ninguna sabiduría. Bueno, y muchas gracias a todos. Perdón. Bueno, ahora sí tiene buen desayuno, pero no es eso. Buenos días. Miren que hay algo en este tema tan importante que nos comparte la compañera fanatismo y comunidad. Fíjense que es la base de nosotros desde la primera conferencia, la parte como lo acaba de decir el compañero. La observación todo el tiempo. Fíjense que cada vez que escuchamos a una persona es importante que estemos muy eliminando lo que nos decía Ángela, ¿no? La emoción, el agrado, el desagrado, el gusto, la mente que no para de encasillar todo en un punto, ¿sí? A los conceptos que nosotros tenemos. Entonces todo eso se muere. Madre, elimíname ese pensamiento, esa emoción, ese desagrado, y de esa manera uno aprende a escuchar y aprende a ir identificando qué le sirve a nuestra conciencia, porque ahí ya lo empieza a hacer nuestra conciencia. Lo mismo sucede con los instructores. Eso va a ser lo que nos va a permitir a nosotros identificar cuál es el papel que tiene el instructor, ¿sí? En nosotros, porque realmente es un papel tan importante, es un papel del que yo personalmente le tengo una gratitud enorme, ¿sí? Porque un buen instructor lo guía a uno, le despeja la duda y lo lleva a uno a la práctica, ¿sí? Venga, y no me siga, sí, eso es algo que ese instructor hace con uno, ¿sí? Y le muestra que nosotros acá, el ser no es nuestro instructor, es el que está acá. Y para yo llegar a él, tengo que practicar los 3 factores, punto, ¿sí? Tengo que practicarlo. Entonces, eso, en la medida en la que uno va muriendo, va identificando el papel que tiene cada instructor, las ayudas que nos da, que sí, que no, y va hasta un punto, hasta el punto en el que ya cada uno solito, eso es como el que viene a gatear, ¿no? Uno tiene su papá y su mamá que lo ayudan, le dan las herramientas para caminar, y llega ese instructor hasta un punto. Ya la persona con sus herramientas ya sabe cómo puede acercarse a su ser, porque acá la idea de todos es que acá estamos simplemente cogiendo unas herramientas, las llevamos a la práctica y eso va a ser lo que va a hacer que cada uno de nosotros se desdoble astralmente, conozca a su madre interna, ¿sí? Empiece a investigar todo lo que se está hablando acá, empiece a investigar al instructor, ¿sí? Y se empieza a orientar por el ser, empieza a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, obviamente estamos en un proceso del péndulo, también vale la pena recordarlo, todo agrado se debe eliminar, se pasa al desagrado, y si lo trabajamos y lo eliminamos, vamos desarrollando unas relaciones o unas amistades un poquito más conscientes. Listo, compañeros, ahora sí desayunar. Gracias. Ay, entonces, a ver. Disculpen. En este tema del fanatismo, muchas veces solamente se enfoca hacia la parte de la religión, de la espiritualidad, pero resulta que nosotros tenemos que trabajar en esos detalles, no de